Buenos hermanos, ¿cómo andan? Quisiera predicarles hoy Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Y dice así: Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Hermanos, este es un texto demasiado importante, como todo. Y este texto está dentro de la historia que está contando Pablo de lo que pasó previo a su conversión, previo a su ministerio que se le fue delegado y ejercido por él, que es de ser apóstol a los gentiles. Se está contando esa historia y aquí es una sección de esa historia. Es una sección muy larga, es prácticamente 2 capítulos que Pablo cuenta su historia. Pero esta sección es importante también. Y es importante saber esto en su contexto, por qué Pablo lo está diciendo, hermanos. Y es algo muy importante y nos va a ayudar demasiado en nuestro ministerio a entender bien el sentido de por qué dice esto y el sentido de la verdad que hay en esta sección también. Entonces, hermanos, vamos a tener una palabra de oración para entender lo que dice este mensaje. Padre Celestial, gracias por esto, Señor. Te pido que sea de gran bendición a personas que van a estar escuchando este video. Y bien, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Imagínense que viene una persona y le dice a otra persona que está caminando por el parque, no sé, se fue a comprar un helado, ahora que hace mucho calor, y fue a comprar un helado ahí en el parque, está caminando por ahí, no sé, escuchando música o algo, y viene una persona así y le dice: che vos, che vos, dicen acá los uruguayos, vos, dice, y la otra persona dice: sí, yo te doy $10 y esta pala, y quiero que cabes, mira, bien allá, y que agarres, luego de cavar, vas a ver ahí millones de dólares en oro, y agarres para vos eso, es gratis. ¿Qué piensan que va a hacer esta persona? ¿Será? ¿Le creo? Hermanos, Dios nos dice algo mucho más maravilloso: que vayamos y obtengamos el tesoro. Y encima nos dice que es gratis. Solo tenemos que creer por la fe y vivir y apropiarnos de la vida espiritual. Y lo digo esto en el sentido de que en tu vida normal, tal vez vos estás caminando disfrutando de un helado, estás caminando en tu vida normal, no sé, en las pruebas, aflicciones o en las victorias que vos podés apreciar, en las cosas buenas de esta vida. No sé, puedes, capaz tenés familia, puedes disfrutar de tus hijos, etc. En cualquier momento de tu vida o en circunstancias difíciles, tal vez alguien se te presenta la palabra de Dios diciéndote: vive por la gracia y disfruta de tu posición ahora que estás en Cristo. Disfruta de las grandes verdades para así poder vivir efectivamente la vida cristiana y hacer todo lo que Dios quiere de vos. No te va a ser forzoso, porque yo te doy mi espíritu, te doy mi gracia para que tú lo puedas hacer, por causa que Cristo ya hizo todo por vos y Él también te dio su espíritu te dio la gracia para hacer las cosas también, pues todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. Si en tu vida diaria, a ti, cualquier circunstancia, Dios te dice esto, ¿vas a creer? Esta es la cuestión: creer o no creer. No es ser o no ser. Bueno, como dice Shakespeare, en un aspecto sí es ser o no ser, pero es creer en lo que soy o no creer en lo que soy. Es creer que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o es no creer que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La cuestión es en creer o no creer. Si crees, vas a ser más que victorioso en tu vida. Hermano, los de Galacia no estaban creyendo esto. La raíz de todo, el bien, no estaban creyendo. Entonces, Pablo aquí empieza a demostrar por qué él sí predica lo que realmente hay que creer y lo que te va a hacer vivir correctamente la vida cristiana y no estar cayendo en el pecado como estaban cayendo los de Galacia. Hermanos, ellos no estaban teniendo el poder del Espíritu
para vivir la vida cristiana. Y por eso Pablo también le tiene que decir, andad en el Espíritu, por la fe, habiendo comenzado con el Espíritu, ahora vas a acabar con la carne. Caíste de la gracia, aquella gracia que Cristo os llamó, y os desviaste, Pablo le dice. Mi proposición es: no seas incrédulo a la gracia de Dios, pues allí en la gracia es donde tú puedes vivir con los tesoros espirituales en Cristo, hermano. Y eso es lo que te va a hacer apropiarte y vivir, hermano. Y vas a aceptar los $10 y la pala, y vas a encontrar. Pero esos $10 y esa pala que Dios te da es solamente creer, es por fe, hermano. No tienes que hacer un esfuerzo, no tienes que decir voy a leer la Biblia todos los días para creer. No, tienes que creer ya, Dios ya te dijo. Dios te dio la palabra para que, claro, tú sigas creciendo, pero no puedes ignorar la verdad central, que es el Evangelio. Allí puedes hacer todo en la vida cristiana, obedecer los mandamientos y todo lo otro, hermano. Entonces, hermano, aquí el contexto ya les dije que Pablo está queriendo que ellos entiendan que él está sumamente convencido que él es un apóstol. Tanto es así que él actuó como un apóstol y no fue a Jerusalén a hablar y pedir aprobación de los apóstoles o pedir una clase intensiva, extensiva de cómo ser un apóstol. No, Pablo actuó con pura convicción de que sí era un apóstol. Y Pablo la tenía clara, y por eso esto está contando la historia. Miren cómo yo la tenía clara. Y para que ellos sepan que Pablo no duda. Y bueno, y ese es el motivo de por qué está diciendo, y vamos a seguir viendo más. Entonces Pablo estaba diciendo que cuando yo recibí a Cristo en mí, dijo, no subí ni a Jerusalén a ver a los apóstoles, ni hice nada de eso, ni consulté con sangre ni carne, sino que fui inmediatamente a Arabia y a Damasco. Y luego, dice, pasado 3 años, dice el texto ahora que vamos a ver, que estamos viendo, pasado 3 años recién fui a Jerusalén. ¿Por qué dice esto, hermanos? Porque, como estamos viendo, ellos pensaban, los de Galacia, pensaban que tenía que salir de los apóstoles el apostolado. Esa es una cosa. Y otra cosa, creían que Pablo se fue a Jerusalén y aprendió de los apóstoles. Y buscaba adulación, adulaba a los apóstoles para que ellos le enseñen todo seguramente y eso. Pero Pablo dice todo lo contrario, no es así. No dejen que os perturben ellos, los judaizantes, a creer otra cosa. Esos son los que están haciendo caer la gracia para creer cualquier cosa. Eso es lo que Pablo está diciendo en el contexto. Entonces, de modo que Pablo aquí se empieza a contar su historia. Mire, yo estoy sumamente convencido de lo que pasó. Si no me creen, bueno, es cosa tuya. Pero yo fui encomendado de Dios. Está su palabra contra la mía. Y la mía, yo estoy plenamente seguro por el Espíritu que Dios me reveló el Evangelio. Tanto es así que ni consulté a los apóstoles. Es el asunto de este apostolado. Ni fui a Jerusalén, yo fui a Arabia inmediatamente. Sorpréndanse de esto, prácticamente le está diciendo Pablo. Están luchando conmigo, que estoy plenamente convencido de lo que yo hice. Yo fui a Arabia y ni consulté con estos apóstoles, que están muy bien sirviendo a Dios. Yo no estoy contra ellos, pero ustedes están en contra de mí. Encima están contra el Evangelio que yo predico. Ahí ya paramos. Ahí yo no puedo soportar. Eso es lo que está diciendo Pablo en el contexto. Entonces, Pablo les quiere dejar bien claro que su evangelio y su apostolado no dependió de ningún hombre, de ningún apóstol, de nada, sino solamente de Dios. Es el evangelio de Dios, hermanos, que ellos no están creyendo. Y bueno, el texto sigue diciendo, sino que después de 3 años, recién, después de pasado mucho tiempo, fue a Jerusalén. Y encima, dice, fue a Jerusalén para ver a Pedro, dice, y va a decir que solo 15 días estuvo allí, pero dice, para ver a Pedro. No fue a Jerusalén para tener una clase con Pedro, no fue a Jerusalén para que Pedro
le apruebe, sí, vos sos un apóstol, y entonces Pablo diga, entonces sí, yo soy apóstol. No, dice, para ver a Pedro, no más, allí, para ver a un hermano en Cristo. Encima un hermano en Cristo que es un apóstol que estuvo mucho tiempo con Jesús. Claro, tal vez Pablo quiso saber más de Jesús, que le vio cara a cara, y quiso hablar más con Pedro o contar, pero más que nada era para estar con un hermano en Cristo, para hablar de las cosas espirituales, para hablar del gran evangelio, de la gracia de Dios. Ese gran tesoro que nos hace vivir la vida cristiana con gran poder para servir. Fui allá para consolarse en el espíritu, para edificarse los unos a los otros. No fue por otra cosa. No fue para que reciba el buen visto. Sí, vos podés ser un apóstol, si no, no. No, él fue solamente para visitar a un hermano en Jerusalén. Hermano. Y eso es lo que está diciendo. Él está contando su historia aquí. Y voy a seguir contando más este texto. Pero Pablo está diciendo aquí lo que él es. Y lo está diciendo así como que, por ejemplo, viene un ángel. Acá, imagínense que viene un ángel. Y el ángel, y algunos dicen, vos no sos un ángel. Entonces el ángel dice, sí, yo soy un ángel. ¿Saben por qué? Porque yo actúo como un ángel. Yo cuando a mí me pidieron que vaya y le comunique un mensaje a Daniel, unos años antes de Cristo, yo no tomé un colectivo, yo no tomé una nave espacial desde el cielo hasta Nueva York, y de Nueva York Nueva York no existía en esa época. Yo no fui a Babilonia, y de Babilonia andé en camello, en caballo, y llegué ahí donde estaba Daniel, a su casa. No, dice, yo vine volando, pues yo soy un ángel. No sé, capaz que hasta me teletransporté. No, vino volando, tuve que luchar con los huestes así en el cielo, porque es un ángel. Luchó contra los otros, y ahí llegó y le comunicó el mensaje. ¿Vieron? El ángel está contando el hecho, que demuestra que es un ángel. Y estos de Galacia no estaban creyendo en el hecho de que Pablo es un apóstol. Entonces el Pablo dice, miren, yo ejercí como un apóstol ya desde el comienzo, entonces soy un apóstol enviado de Dios. Esto es la verdad, como está diciendo Pablo aquí. Y bueno, entonces, esto es lo que Pablo se está aquí hablando y defendiendo de esta manera, contando su historia. Y luego dice, claro, que fue a Jesús a ver a Pedro. Y dice luego, y estuve 15 días. Como estaba diciendo, yo le conté esto de la historia para contarles ahora algo. Pablo estaba contando su historia sinceramente. Tal vez él no estuvo pensando, a ver, cómo modificar la historia para que ellos crean. No, él contó sinceramente. Como el ángel, yo volé y luché contra los huestes y llegué y comuniqué el mensaje. Lo que pasó, y aquí también. Pablo contó lo que pasó. Estuve 15 días con el apóstol Pedro. Pero lo que pasó aquí es una gran verdad que nos puede revelar muchas cosas, hermanos. Nos puede revelar, entendiendo correctamente, nos puede revelar, por ejemplo, que en primer lugar, que él realmente no estuvo queriendo que Pedro luego le diga, si vos mereces ser un apóstol. ¿Por qué? Porque, o si no, tendría que estar más tiempo para que Pedro pueda captar y decir, sí, vos sos un apóstol, no sé qué. Eso puede ser una opción. Otra opción, que es muy válida, que por qué Pablo dijo esto, porque lo podía ocultar y no decir lo que pasó, pero aquí lo dice, y encima estuve 15 días. Otra opción es, la más plausible aquí, es que los demás le estaban a la vista que los demás le estaban acusando de ser un adulador, de cambiar el evangelio por gentiles, cambiar el evangelio hacia los judíos también,
como que cambiar el evangelio de acuerdo a los tipos de personas que estaba comunicando, y también de adular a apóstoles, de estar con ellos, codearse con los apóstoles y eso para recibir un título o algo así. Acusándole de todo eso, Pablo tal vez dice: no, yo solo estuve 15 días. Si yo quisiese sacar un título de ahí de los apóstoles, o que ellos me aprueben, o también que ellos me enseñen el correcto evangelio, yo tendría que haber quedado más tiempo allí. Tendría que haber, no sé, obedecido mucho tiempo allí, hacer una iglesia allí, yo qué sé, estar más tiempo con los apóstoles, aquí con el apóstol Pedro, gran apóstol Pedro. Tenía que quedarme ahí, por ejemplo, mínimo un año con él. No, yo solo estuve 15 días. Pablo les dice, hermano. Entonces, aquí socava toda acusación de que él era que quería adular a los apóstoles para recibir de ellos una aprobación, o que quería que ser enseñado por los apóstoles y ser enseñados con el correcto evangelio. No, Pablo dice que no, solo tuve 15 días. Eso es lo que dice. Como que Pablo dice que estuve allá prácticamente de vacaciones para disfrutar del hermano en Cristo. Solo tuve 15 días allí, no estuve más tiempo. Yo no estuve allí queriendo ser enseñado por él, nada de eso. No quise buscar aprobación, nada. Yo ya estaba ejerciendo bien mi ministerio antes, 3 años atrás. Ahora, hermanos, ahora bien, ¿por qué es necesario que Pablo le cuente esta historia? Ya estuvimos viendo, pero vamos a dejar bien en claro y les voy a explicar mejor, para que entiendan mejor. 1. Es necesario que Pablo le cuente este aspecto de esta historia, porque así evidencia más la convicción que él tenía en ser realmente un apóstol. Esto evidencia que él anduvo allá tranquilo, feliz, ahí en Jerusalén, sin que alguien le quiera enseñar algo nuevo. No, él ya sabía todas las cosas concernientes al evangelio y a su apostolado. Él estuvo ahí con Pedro, aún el apóstol Pedro, tuvo solamente 15 días. Por eso era necesario, para evidenciar su convicción frente a estos hermanos de Galacia. Segundo, también para evidenciar que ningún argumento de los judaizantes le podría a él bajar su posición de creer lo que es. Ningún argumento de estos hermanos de Galacia que robaron de los judaizantes, los argumentos de estos, ningún argumento de estos hermanos de Galacia también le podían a él hacerse pusilánime en su ministerio ahora, no. Entonces él contó realmente firme. Y mira, yo soy esto. Ustedes si no creen, es problema suyo prácticamente. Miren lo que pasó. Así pasó. No andan con argumentos estratosféricos, así. No, simplemente le cuenta lo que pasó. Y no anda con argumentos justificados, simplemente le cuenta lo que pasó, pero en prácticamente 2 capítulos enteros, para que se calle. Y bueno, tercer motivo de por qué es necesario que Pablo cuente esta historia, y con esto paso también a la aplicación después, con esto me quedo. Tercer motivo de por qué es necesario que Pablo le cuente esta historia es que así revela más y deja más allí en el medio del universo para que todos vean, deja patente con esto la incredulidad de los hermanos de Galacia. Tanto es así que tiene que explicar todo su viaje, todo lo que él hizo. Hasta va a seguir hablando más tiempo todavía. Tiene que demostrar por causa de la incredulidad. Tiene que hablar todo esto. Y así dejan más en evidencia la incredulidad de estos hermanos. Así es, hermanos. Para que se den cuenta realmente que algo está mal allí. Y digo esto porque antes los hermanos de Galacia no necesitaron que Pablo les cuente todo esto. Tal vez sabían algo y Pablo les contó, pero antes le abrazaron, le recibieron con los brazos abiertos, aunque él tenía una enfermedad en el cuerpo, dice el Gálatas va a decir. Ustedes antes me abrazaron, ¿qué pasó con ustedes? Que ahora no me tratan así. Miren, ahora sí le cuenta en 2 capítulos todo lo que pasó. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad
Y esto deja en evidencia que algo no estaba pasando bien en ellos. Pues claro que no. Con todo esto, Pablo se pone más firme, bueno, ya estaba firme, pero se pone firme en lo que es él y deja en exposición la incredulidad de ellos. Como que Pablo dice, miren, ustedes no me creen que soy un apóstol, no creen que yo predico el correcto evangelio. Bueno, les cuento bien ahora en 2 hojas, prácticamente está diciendo, los hechos. Y luego júzguenme de loco o de mentiroso, porque yo creo esto realmente y vivo lo que yo creo. Esto es prácticamente lo que estaba diciendo. ¿Y cuál es la raíz? Ahora pasando y terminando, pero vamos a quedar un ratito más. ¿Cuál es la raíz de toda esta incredulidad? De todo este mal. Bueno, es la incredulidad, es no creer, no estar en la gracia, porque se cayeron de la gracia, como dice Gálatas 5:4. No estar creyendo en que el Evangelio es el que le hace posible vivir la vida cristiana, es creer en la gracia de Dios. Y la raíz de todo esto es esto, no creer. Y Pablo lo deja bien expuesto ahí. Y ustedes se acuerdan de Zacarías, ¿no? El ángel Gabriel vino y le habló a Zacarías. Miren, de ti va a salir un hijo que va a pregonar el inicio del Evangelio, por así decirlo, y de ahí va a abrir las puertas, va a abrir el camino para que venga Jesús. Tu hijo Juan el Bautista va a hacer eso. Y el ángel no creyó, mi esposa es estéril. Y no creyó, Zacarías no creyó, mi esposa es estéril. Y por causa de no creer, el ángel ahí nomás le dijo, vas a quedar mudo hasta que tú creas o tu hijo nazca, o sí dice. Y bueno, la causa de la incredulidad te va a traer malas consecuencias. Y aquí Pablo deja en evidencia esta incredulidad que le estaba haciendo tener malas consecuencias en su vida. Primera consecuencia, el castigo de Dios de no darles el poder del Espíritu Santo para vivir. Pues eso es así, no es ni un castigo, es la verdad. El que no cree, el Espíritu se apaga. Y entonces no pueden hacer las obras bien. Y aquí una obra mala era que no estaban viviendo correctamente y estaban siendo en contra del Evangelio y en contra de Pablo, el apóstol. A veces, hermanos, haciendo una aplicación, a veces alguien puede orar así para que Dios me ayude. Ayúdame, Dios, en esto, te necesito, no sé qué, te necesito, ayúdame, haz algo. Pero, hermano, si ese no está creyendo en la gracia de Dios, ¿qué quiere que Dios le ayude? Si ese no está confiando en el poder de Dios que le puede dar el Espíritu para hacer las cosas así, rápido y bien hechas, efectivamente como Pablo, si ese no está creyendo en el Evangelio, en la gracia de Dios que le dice, allí está el tesoro, toma de ese tesoro, solo cree. Como yo le dije en la introducción, toma $10 y destapale y saca el tesoro de allí. Si este no cree en esto y está orando Dios encima, eso es ridículo. Este realmente no está orando bien tampoco, no está actuando bien. Esto era lo que pasaba con las Galacias, actuaban obras externas. Sí, necesito circuncidarme primero, necesito perfeccionarme la ley, obras, pero todo mal. Estaban fuera de la gracia de Dios. Hermano, si pasa eso, si vos estás haciendo algo en la vida cristiana, orando, no sé qué, ayúdame, o acá haciendo una aplicación detallada en un punto, por ejemplo en la oración, órame, ayúdame Dios, no sé qué. Pero si estás fuera de la gracia, no va a haber nada de resultados, hermano. Si no crees en la gracia de Dios, Dios ya te ayudó, hermanos. Y está todo en el Evangelio, ya está prometido. Dios ya te ayudó en cualquier problema que tengas espiritual. Dios ya te ayudó, no tienes que estar afligido si estás orando mal así, hermano. Si estás orando, por ejemplo, yo quiero que mejorar en este aspecto, que caigo en esto. Ayúdame Dios. Pero si sigues orando así por mucho tiempo y no estás confiando en la gracia de Dios, es una mala señal.
Es una muy mala señal que no estás creyendo en la gracia de Dios. Y eso es pecado. Entonces, a eso es lo que me refiero de creer en la gracia de Dios. Y no estar orando mal así. Bueno, termino con esta ilustración. Había uno que estaba, bueno, arriba de una casa porque estaba inundado todo. Por ejemplo, en un lugar donde hubo un tsunami, no sé, pero estoy inventando, estaba arriba de la casa, pues estaba inundado todo. Y llamó y dijo, oró a Dios, dijo, Dios, ayúdame, sácame de esto, haz un milagro, sácame de aquí, quiero ir a otro lugar. Oró. Y vino un helicóptero y dijo, no, yo no quiero helicóptero, yo quiero que Dios me ayude. Y vino otro helicóptero y otro, y no aceptó. Y al final, como que Dios le dice, mira, yo te quise ayudar y no aceptaste, te envié 3 helicópteros. Y dijo, no, yo quería que tú me ayudes, yo te ayudé. Los de Galacia estaban haciendo así, hermanos. Pablo era ese helicóptero que decía, Dios ya te quiere enviar allá. Está todo, acepta nomás. Y estos de Galacia no estaban creyendo. Hermano, el Evangelio ya está concluido, consumado es, y te dio todo para vos, creyendo en el Evangelio, tener el poder del Espíritu Santo para actuar. No pidas algo sin creer en que Dios ya te da la victoria, todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales. Si Él no te dio el Hijo, si Él no escatimó a su Hijo, ¿cómo no te dará con Él todas las cosas? No seas incrédulo, acepta la gracia de Dios, hermano. Y esto es aceptar la gracia, creer en el Evangelio, creer que Él te dio la salvación, y que es también la salvación en esta vida, que es tener el poder del Espíritu para vivir la vida de Cristo en ti. Cristo va a vivir en ti por el poder del Espíritu y va a hacer todas las cosas bien, como lo hacía el apóstol Pablo. Que con esto te anime a tener una vida de fe, en victoria, creyendo que Cristo está viviendo en ti por su poder, y así vas a poder obrar milagros portentos espirituales, como los de Galacia alguna vez obraron, como tú alguna vez obraste, si ahora no estás creyendo en la gracia de Dios. Acepta los $10, acepta la pala, que es la fe, hablando figurativamente, y vive en la gracia de Dios, figurativamente hablando, sacando el tesoro del parque. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.